tenemos esta última unidad que es el precio de exportación y, a ver si tengo en la misma, sí, y los medios de pagos. Esperen que tengo una pregunta en el chat. Santiago, ¿pero estás conectado? Estarás por el teléfono. Estoy conectado, nada más que si me quedo sin batería la compu, se me apagó y la volví a prender ahora. Está. Ya vas a volver a ingresar, me querés decir. Sí, acabo de volver a entrar, sí. Está. Ya te di, ya estás. Bueno, a ver, vamos a... Pero no los quiero marear, pero los voy a marear. Voy a empezar por la parte de medios de pagos. Después vemos el tema del precio, porque ese necesito, porque este me puede resultar, la tengo que hacer más ágil a esta. Bueno, que la agilidad conmigo. Bueno, vamos a ver el tema de los medios de pagos. ¿Se acuerdan que nosotros cuando vimos el tema de los Incoterms, dijimos que los Incoterms lo que no determinan es la forma en que nosotros vamos a cobrar, ¿sí? Teníamos algunas cosas que regulaban, otras que no, tienen cierta incidencia, pero cuando hablamos de medios de pagos, hablamos de la forma, de qué forma nosotros como exportadores vamos a poder cobrar esa exportación que estamos haciendo. Para elegir hay varios medios, ¿sí? Y para poder elegirlos, poder determinarlos, eso siempre se negocia. Uno no puede imponer. Puedes sugerir, pero no podés imponer, porque estamos hablando de todo este tipo de situaciones, se dirimen entre las dos partes. O sea, somos los dos los que vamos a tratar de, yo iré al medio de pago, si yo lo vendo, iré al medio pago que a mí me asegure que yo voy a poder cobrar. Y la otra contraparte se va a asegurar de utilizar un medio de pago donde al menos él se asegure recibir esa mercadería. Como los medios de pagos pueden tener ciertas condiciones a cumplir, por eso es que existe esta negociación que nos vamos a dar entre las partes, porque a veces pueden haber condiciones que nunca van a ser imposibles, sino no estarían, de hecho, ¿sí? Pero sí pueden implicar mayor trabajo o menos, o más riesgo para alguna de las partes. A ver, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta antes para ver cómo me presento a eso o cuál es el medio de pago, después que los conozcamos a todos, en los cuales yo me puedo sentir más seguro para proponer? Primero, considerar la confianza que hay entre las partes. Cuando nosotros venimos negociando con ese importador, hicimos varias exportaciones primero hacia el mismo destino y hacia el mismo importador, nosotros vamos afianzando esa relación comercial, ¿sí? Eso no es nada nuevo. Y esa relación comercial que se va afianzando a mí me va a permitir poder flexibilizar y poder de última tomar medios de pago que sean menos estrictos o menos riesgos, no menos estrictos, sino menos riesgosos. A ver, todos los medios de pagos tienen costo. Entonces, eso de la confianza termina siendo cuando nosotros adquirimos con determinada confianza ya entre las partes, nosotros podemos comenzar a disminuir ciertos costos. Esa no debiera ser nuestra preocupación inicial cuando empezamos a trabajar con alguien, cuando no conocemos el importador. Es preferible gastar 100 y no perder 100.000. De hecho, ¿está? O yo no me puedo llegar a de última perder los 100.000, pero que los 100.000 los cobre en 5 años, en 4 años, no sé en qué tiempo. O con abogados de por medio, o en tribunales internacionales, etcétera, etcétera. Entonces, la confianza entre las partes es fundamental. ¿Qué les quiero decir con esto? Cuando nosotros iniciamos primera vez esta relación comercial, tenemos que ir a los medios de pagos más seguros. Dependerá también la elección de ese medio más seguro del tipo de producto.
¿Mm? Yo puedo llegar a tener un importador con el que tengo cierta habitualidad en los negocios, es decir, yo ya tengo confianza como para aminorar ese medio de pago, digamos, bajar de nivel, por decirlo de alguna forma. Pero el producto que nosotros estamos comercializando puede ser un producto, por ejemplo, innovador, puede ser un producto tecnológico, puede ser un producto que tenga propiedad intelectual, por la cual yo me tengo que, también con el medio de pago, asegurar ciertas cuestiones en esa negociación, ¿no? Entonces, no solamente porque vaya pasando el tiempo y la cantidad de negocios que nosotros podemos hacer, pero es una cuestión para tenerlo en cuenta. Después, la posición negociadora que podemos tener. ¿Cuánta fuerza podemos tener nosotros para con ese importador, o si fuéramos los importadores, para con ese exportador? Esa posición negociadora va a depender de qué. Dependerá del volumen que nosotros tengamos, dependerá de las expectativas que nosotros también le pongamos. Ustedes tienen, a ver, ¿por qué me marca Nicolás? Dime. No, disculpe, profe, fue sin querer. Esa posición negociadora, nosotros podemos, a ver, también dependerá del producto. Si nosotros tenemos un producto de consumo, por ejemplo, por decirles algún producto de consumo masivo, súper común, la famosa bolsita de arroz que yo les dije, creo que en la primera clase, y ni siquiera son grandes cantidades las que nosotros estamos vendiendo, y le estamos vendiendo a una cadena de supermercados, que vamos a empezar, una cadena de supermercados en un país que tiene no sé cuántos, un cierto número, un número importante de habitantes, y que tiene una cadena que abarca geográficamente todo el país. ¿Qué posición negociadora puedo tener yo? ¿Fuerte o débil frente a ese importador? Y probablemente va a ser bastante débil frente a ellos, ¿sí? Porque mi bolsita de arroz, que no tiene ninguna diferenciación, no es un producto con diferenciación, yo me hago la dura para alguna posición de negociación y ¿saben qué? Me dejan de comprar a mí, se van a comprar al lado. Es así de simple. Entonces, también tener en cuenta cuál es mi posición. Ahora, si yo estoy vendiendo un producto de diseño, es un producto nuevo, es esto, es el otro, la posición es diferente. Yo me puedo parar ante el importador de otra forma. Es lo que hacen las grandes marcas y las marcas que ya están impuestas a nivel internacional. Pero ojo, son marcas que han trabajado en su posicionamiento. ¿Se acuerdan del posicionamiento? Vimos algo cuando vimos la unidad de marketing de lo que era posicionamiento, diferenciación, posicionamiento, toda la segmentación. Me parece que hablamos algo de todo eso. ¿Se acuerdan ustedes? No sé si lo deben haber visto en comercialización, el posicionamiento y la diferenciación de Porter. Bueno, es un poco eso, ¿sí? Tener en cuenta, por ejemplo, el posicionamiento del producto para ya saber dónde me puedo encontrar. Si el producto no tiene todo el desarrollo de marca, todo esto que yo les estoy diciendo, pero es un producto innovador o es un producto que, por las características del país de destino, no tengo competencia en ese país, porque puede ser que ninguno, el resto de los competidores no quiera ingresar en ese país con un producto similar, entonces yo me encuentro en una posición fuerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi producto va a ser el único que va a ingresar por ahora en ese mercado. Podemos relacionar para también tener esta posición negociadora con la famosa ciclo de vida, con el famoso ciclo de vida. Un producto que esté en su último estadio,
yo no puedo negociar demasiado, yo no me puedo poner en una posición muy estricta para negociar. Estoy necesitando ese mercado para los últimos tramos de vida del producto. Distinto es un producto que está en una etapa inicial. Entonces, todo eso tiene que ver con la posición que yo puedo tomar. Otra de las condiciones es considerar el riesgo político. Está puesto en tercer lugar y yo les diría que hoy por hoy deberíamos, incluso post-COVID, verlo como punto número 1. ¿A qué nos referimos con el riesgo político? A ver, el riesgo en el país del importador. El importador es el que me tiene que pagar, indudablemente, y yo debiera conocer cuáles son las reglas que se están moviendo internamente en lo que respecta a la política cambiaria, ¿sí? La política de importación, por ejemplo, también. Esas son cuestiones que yo tengo que tener en cuenta para poder también negociar el medio de pago. Y ustedes se van a preguntar qué tendrá que ver una cuestión política o interna de un país con el medio de pago que vas a utilizar. Yo les conté que hace muchos años empezó en Venezuela un sistema cambiario que era súper estricto, ¿sí? Que no tenían disponibilidad de moneda extranjera el importador para hacer sus compras como quería, que dependía de las autorizaciones, por ejemplo, que diera el Estado. Para esas autorizaciones se recurría a un organismo administrador de eso que autorizaba, y cuando las autorizaciones se acababan por un periodo de tiempo, había como subastas de autorizaciones y que tenían que ver con los montos en dólares. A ver, eso, o sea, yo lo pongo como ejemplo independientemente de cómo se llame el país. Yo no estoy haciendo ningún tipo de bandera política con nada, les estoy contando una situación real, ¿sí? Que la vivimos muchos exportadores, por allá por el 2007, 8, 9, hasta el 11, 12, que se termina de caer muchísimo el comercio argentino-venezolano. El riesgo que había de poder cobrar la exportación era importante si no cumplíamos con todas las condiciones. Y si el importador no las conocía, nos ponía riesgo a nosotros también. Como por ejemplo, una de las condiciones que tenían en esas autorizaciones que ellos que se emitían y que te las mandaban, en letra muy pequeña decía, por ejemplo, que la autorización esa que estábamos teniendo y que estábamos leyendo debía ser con fecha anterior al embarque. Es decir, que el que no conocía eso, cuando la autorización llegaba con posterioridad a la salida de la mercadería, no la cobraba después. ¿Por qué? Porque a ese importador no le iban a autorizar esas divisas. Y ese importador, para poder comprar divisas en un mercado paralelo, llegaba a pagar, no sé, una cosa, ya no me acuerdo el número, pero era como decirles hoy, no sé, 40 veces el valor del oficial. Y nosotros nos quejamos por una diferencia de, no sé, 30 pesos de dólar oficial al otro. Pero bueno, ellos tenían 40 veces el valor. Entonces era impagable y o te autorizaban o no había ninguna posibilidad. Entonces, tener en cuenta y conocer cuáles son las condiciones cambiarias. Nosotros hoy, por ejemplo, nos paremos al revés. Ustedes saben y vienen leyendo que hay restricciones cada vez más respecto de las importaciones y que empieza a haber problemas con insumos. Eso es lo que nosotros estamos viviendo hoy y tiene que ver con, por ejemplo, la caída en las reservas del Banco Central. Por ese motivo están como un poco más controladas o están siendo así como monitoreadas las importaciones, y de esa forma de controlarlas, que es con la emisión de las
famosa SIMI, que es este Sistema Integral de Teoría de Importaciones, nosotros, cuando obtenemos el OK de esa SIMI, quiere decir que nosotros vamos a poder adquirir los dólares en el sistema, o sea, nosotros no es que lo vamos a comprar, lo hacemos a través del banco, de nuestro banco, para poder pagar esas importaciones que estamos haciendo. Entonces, esta situación nosotros la tenemos puertas adentro como un poco más, no sé, por decirles más conocidas. Por ahí no nos generan a lo mejor cierta preocupación, más allá de lo que en realidad está preocupando hoy mucho a los industriales, es la falta de los insumos o la lentitud para la aprobación de esas SIMIs y poder adquirir esos insumos. Ustedes saben que hay un montón lo saben, digo, porque si leen los diarios o escuchan programas de televisión o radiales, el tema está candente desde hace 15 días, ¿no? Entonces, eso es un riesgo de lo que le llamamos acá político. Nosotros no como exportadores, yo les estoy dando nosotros, esta es la situación reinante hoy en Argentina, imagínense de alguien que nos está mirando de afuera y que nos tiene que vender algo a nosotros. Si nosotros tenemos problemas para importar, ¿qué puede creer ese exportador en el exterior? ¿Que vamos a tener facilidad para poder pagarles cuando lo que estamos viendo es que el mensaje es ese, están restringidas porque no hay dólares para pagar? Entonces, eso es lo que nosotros, las lecturas por ahí que tenemos que hacer o datos que tenemos que asegurarnos de salir a buscar. No quiere decir que esto sea un esquema de prohibición. Yo no estoy hablando de eso. Estoy diciendo que son las consideraciones, bien como les dice el título, consideraciones que uno debiera tener en cuenta para saber cuáles son los medios de pagos que podemos negociar. Porque si eso está a riesgo, no va a haber ningún medio de pago que vaya a poder sortear una situación compleja, como por ejemplo un control de cambios. Cuando el riesgo y en el país del importador es de otro tipo, bueno, yo puedo asegurarme con, por ejemplo, una carta de crédito, que ya vamos a ver cuáles son, que son los medios de pago más seguros. Y por último, la consideración del tema del Incoterm para poder elegir el medio de pago. ¿Qué tiene que ver el Incoterm en este caso? Saber qué es lo que nosotros tenemos, qué es lo que nosotros asumimos dentro del Incoterm. ¿Se acuerdan que nosotros, dependiendo del Incoterm, asumimos determinados costos? Hay a veces que simplemente nuestro costo y nuestro riesgo llega hasta el momento del embarque, y otros que sobrepasa esa situación, que es cuando asumimos costos de transporte internacional, costos en el mercado de destino, que tiene que tener que ver con la desaduanación y todo eso. Entonces, también considerar ese Incoterm para la elección del medio de pago que vamos a utilizar. Ay, me fui hasta el final. Bueno, diferencias, sí. Pensé que alguien quería hacer una pregunta. Diferencias entre medios de pagos y formas de pagos parece una obviedad. El medio es el medio es el tipo de instrumento que voy a utilizar, ¿sí? Y la forma de pago tiene que ver con el momento que nosotros vamos a negociar esa cobranza. Si yo ahora me paro como exportador, por eso les digo cobranza, tenemos tres formas. Que sea un pago adelantado, entonces yo puedo negociar cualquier medio de pago, pero puedo decirle, bueno, esto es todo antes del embarque, es un pago totalmente anticipado o adelantado. Yo puedo negociar, por ejemplo, que tengamos un pago adelantado de un 50% con transferencia, por ejemplo, y yo ahí me permite, con transferencias son las transferencias que nosotros hacemos igual, todos estamos ahora ya recontra familiarizados, estas que de home banking y que podemos hacer con teléfono, el QR, qué sé yo, es lo mismo. Solamente que va a intervenir, en ese caso, una persona que está en otro país o una empresa.
con una cuenta en otro banco. Pero nosotros podemos, por ejemplo, cuando negociamos con pagos anticipados, podemos utilizar dos medios de pagos incluso, porque nosotros podríamos decir, bueno, mira, pagame con una transferencia, que es el medio de pago más simple de todos, y por ahí el más riesgoso, cuando uno ya embarcó, porque nosotros, el importador recibe la mercadería y no nos transfiere, nosotros ¿qué hacemos? Ya la perdimos. O demora y bueno, entramos en otro tipo de conflictos. Pero cuando nosotros podemos decir, bueno, mira, págame por adelantado el 50% con transferencia, una vez que yo ya recibo esa transferencia, recién ahí puedo embarcar la mercadería y el resto asegurármelo con un medio, por ejemplo, un poquito más seguro, como puede ser, no sé, una orden de pago, algún tipo de, hasta podría ser una carta de crédito, que es el más seguro. Después tenemos el pago a la vista, que es pago contado. Yo en ese caso lo recibo una vez que realizo el embarque. Por lo general, esos pagos de contado son así. Nosotros los hacemos contra la presentación de los documentos. ¿Por qué contra la presentación de los documentos? Porque porque es una forma de asegurarse de recibir el pago antes de que el importador, si yo entrego los documentos antes de recibir el pago, puedo perder toda la posibilidad de cobro. Si obviamente la otra persona, estamos hablando de casos extremos con gente que es deshonesta desde el momento cero. Su intención no es establecer una relación comercial, sino hacer una compra, pues no continuarla, ¿no? ¿Qué sería contra la presentación de documentos? Hay ciertos documentos que nosotros cuando hacemos la exportación le tenemos que remitir al importador. Entonces, una vez que yo me asegure que ya me pagó, que tengo los fondos en mi cuenta, yo recién ahí, por ejemplo, puedo remitir el documento de transporte o puedo autorizar a la empresa de transporte internacional que emita el documento al importador. Hay algunas trabas ahí que se pueden, no serían trabas, pero son pasos o condiciones que nosotros podemos utilizar para asegurarnos. Después el pago a plazo, que es obviamente un plazo que se negocia con posterioridad al embarque, cuando nosotros le decimos que lo vamos a cobrar a 30 días fecha del embarque, a 60 días de la fecha de embarque, etc. Los principales medios de pago son los más simples, tenemos transferencias, cheques y pagaré. Esos tres son exactamente iguales de los que nosotros manejamos en el mercado doméstico, con nuestro banco, ¿no? Simplemente que, se complejiza un poco la situación porque tenemos que contar bancos en el exterior y tenemos que contar el envío de documentación. Después de ahí no tiene ningún tipo de diferencias. Después tienen remesas documentarias, que son órdenes de pagos documentarias o remesas simples, crédito documentario, que acá entran ya a jugar dos bancos, ¿sí? Y empiezan a tener, dentro de este grupo del crédito documentario, entran las famosas cartas de crédito, esta que yo les vengo diciendo, que es el medio de pago más seguro. Y después hay otro tipo de operaciones que se pueden utilizar también como medios de pagos internacionales. El cheque, bueno, ahí tienen el circuito, yo no voy a ahondar mucho esto por el tiempo para poder darles precio. Tienen los sujetos, hay un solo banco, que es el banco pagador, el banco de donde van a salir los fondos. El riesgo que tienen es que se emita un cheque, nosotros somos los exportadores, quiere decir que el importador va a emitir un cheque, nosotros lo vayamos a recibir y cuando querramos cobrarlo no tenga fondos. Eso es lo más grave que me puede pasar, yo no lo puedo saber con anterioridad a haber recibido el documento, por eso tiene que ver esto de la confianza. Después, el cheque personal. Bueno,
tienen el cheque bancario. Funciona parecido, acá interviene otro banco, acá tenemos el banco librador, que es el banco que va a emitir el cheque, y un banco librado, que es el corresponsal del banco emisor. En este caso es muy similar a la emisión de un cheque común y corriente de una empresa, con la diferencia que el que emite el cheque es un banco, ¿sí? Entonces, ese banco lo va a emitir a otro, al librado, para poder asegurarse, y los fondos, así como yo les dije que en el otro el riesgo era que no existieran fondos, bueno, el cheque bancario sí tiene fondos, porque si no los bancos no podrían operar, porque viene de los fondos del mismo banco. En todos esos casos es el importador quien hace la solicitud a esos bancos para poder pagar, o en el caso anterior el que emite, y pagará el importador a su banco una comisión para poder hacer esa gestión. La orden de pago, en este caso, el importador es el que le va a pedir a su banco, le va a ordenar a su banco, o le va a indicar que tiene que pagar un determinado monto en una fecha, bueno, con todas las características, y le va a pedir que emita esa orden de pago. Esa orden de pago la va a emitir al banco importador hacia el banco del exportador, que llaman en este caso el banco pagador. Le va a emitir para ese banco, el banco del importador va a emitir una orden de pago con beneficiario al banco pagador, para que el banco pagador le abone al exportador. Órdenes de pago comunes y corrientes. Las remesas simples. Acá empieza al revés el circuito, porque acá el circuito va a empezar por el exportador. El exportador le va a ceder, en este caso, a su propio banco, todos los documentos para que el banco gestione el cobro de esa exportación, ¿sí? Entonces, el banco del exportador va a remitir al banco del importador esa documentación contra los fondos que el banco le tendrá que remitir, y el banco del importador va a obtener esos fondos que remitió de la cuenta del importador. ¿Contra qué? Contra los documentos. Esos documentos que en el paso número 1 el exportador le llevó a su banco para que gestione ese cobro. En ese caso cambia inicialmente, porque ahí es el exportador el que va a iniciar el cobro, digamos, no el pago. La remesa documentaria. Bueno, acá es muy similar a la anterior, también tienen que ver con el tema de los documentos, donde el exportador le va a ceder los documentos para gestionarlo. Es muy similar a la anterior, con la diferencia, bueno, acá porque fíjense que interviene el transportista. ¿Por qué interviene el transportista? Porque tenemos el documento de transporte que va a jugar un rol fundamental, y hasta que dice documento de transporte no sea emitido, no podrá ser negociada la remesa, para que finalmente le lleguen los fondos al exportador. Yo esto se los estoy dando todo muy rápido así, porque primero quiero hacer, bueno, no son tan difíciles, están puestas todas ahí, y quiero llegar a que es la fundamental, que es la carta de crédito. La carta de crédito es el medio de pago más seguro. ¿Por qué decimos que es el medio de pago más seguro? Porque tiene el aval de los dos bancos. En los anteriores, los bancos no son avales, o sea, los bancos son quienes van haciendo la gestión y se van transfiriendo. Pero en este caso de la carta de crédito, por eso, primero que es el más seguro, y segundo que es el medio de pago más caro, porque es el que tiene mayor comisiones a pagar de ambas partes, del importador y del exportador. En el caso de la carta de crédito, la apertura de la carta de crédito la va a hacer el importador. El que tiene que pagar se va a dirigir a su banco a decirle al banco que tiene que pagar una exportación,
y que quiere hacer una apertura de una carta de crédito. Esa carta de crédito el banco le va a tomar todos los datos, ¿sí? Para lo cual va a necesitar la factura pro forma. Por eso es que en el caso de, va a tener un rol, digamos, existe ese otro documento que habitualmente no se emite, pero en comercio, todas las operaciones de comercio internacional, de comercio exterior, se emite la factura pro forma. Es una factura que no es reglamentaria de AFIP, ¿sí? La podemos hacer de forma manual, no va a estar numerada como las de AFIP, pero tiene su validez. No validez para cobrarlo, sino para esto, por ejemplo. Yo voy a emitir inicialmente una factura pro forma al importador. En esa sería como una... nosotros utilizamos la factura pro forma cuando emitís como una cotización. Entonces, ahí, ¿qué se hace en esa factura pro forma? Se ponen todos los datos, por ejemplo, de la descripción detallada de la mercadería, cuánto, qué cantidades, peso, la cantidad de bultos que van, a nombre de quién, direcciones, etcétera, etcétera. Todos los datos tienen que ser buenos, tienen que ser reales. ¿Por qué? Porque el banco va a tomar esa factura y con esa factura va a emitir lo que se llama el SWIFT de la carta de crédito. Sería como el SWIFT es un documento, yo ahí les voy a mostrar uno, un documento que escribe el banco del importador, donde vuelca todos los datos que este importador le está contando de esta operación. Eso tiene tal importancia, toda esa situación y todo lo que se vuelca en ese documento, que luego, a medida que va transcurriendo la operatoria y se van emitiendo el resto de los documentos, llámese permiso de embarque, factura de exportación, ya esta que nosotros emitimos a través de AFIP, o numerada o autorizada por AFIP, los documentos de transporte, certificados de origen, todo el resto de los documentos, el permiso de embarque, ese famoso que hace el despachante que yo les contaba, que hace en el sistema Malvina, la copia de eso, bueno, todos esos documentos tienen que estar en sintonía, pero tienen que ser iguales. Cuando yo les digo en sintonía, es que tienen que ser iguales, no parecidos, iguales a lo que el banco interpretó, el banco emisor interpretó cuando el importador fue a solicitarle la apertura de esa carta de crédito. ¿Por qué? Todo lo que después no concuerde tiene multas, y esas multas se cobran en dólares. Se cobran al exportador, si es el que tiene que presentar los documentos, que va a ser el que tiene que presentar toda la documentación para poder cobrarla. Ese es el circuito. Fíjense, el importador, yo ahora se los cuento como un cuentito y les quiero mostrar una carta de crédito. El importador le va a pedir a su banco, que es el banco emisor, que le haga la apertura de una carta de crédito. Ese banco le va a avisar al banco del exportador que tiene un crédito documentario abierto a nombre de fulano de tal, que sería su cliente, que es el exportador. El exportador le va a enviar la mercadería, van a empezar a emitirse los documentos porque se va a concretar la exportación de esa mercadería, va a juntar el exportador todos los documentos y los va a llevar a su banco. ¿Por qué? Porque su banco los va a revisar y si está todo en orden, recién ahí el banco los va a emitir al banco emisor, le va a enviar todos los documentos, esperen que ingresa alguien, le va a enviar todos los documentos al banco emisor y el banco emisor vuelve a hacer una revisión de todos esos documentos y ahí recién le devuelve o le gira las divisas al banco
del exportador para que el banco del exportador le deposite en la cuenta al exportador las divisas de esa exportación. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Les quiero mostrar. Profe, perdón. Sí, Felipe, dime. ¿Qué banco determina la tasa de cambio al cual realizan? ¿O hay una tasa de cambio? ¿Qué banco determina, digamos, la tasa de cambio en la cual se convierte todo el concepto? No, la operación, y eso va de, mira, la operación en realidad está hecha en moneda extranjera, ¿sí? Es decir, que el importador, por ejemplo, nosotros somos los exportadores que vamos a vender teléfonos a no sé dónde, Perú. La operación va a estar dada en moneda extranjera. Mi cliente de Perú va a remitirle a mi banco, suponete que yo trabaje con el banco Galicia, no sé, un banco X. Le va a remitir vía su banco dólares, ¿está? Ahora, es una exportación y nosotros tenemos la normativa por el Banco Central, el comunicado del Banco Central, que tenemos que liquidar divisas. Entonces, esa gestión la va a hacer mi propio banco, que es el banco que yo nominé en la operación, y el banco va a hacer, una vez que reciba las divisas del otro banco, las va a remitir al Banco Central, va a dar por cumplido el ingreso de divisas, la aplicación de las divisas, como se llama, en segunda instancia, y me va a depositar en mi cuenta los pesos correspondientes a cómo está la norma en Argentina. La norma en Argentina que dice que nosotros tenemos como exportadores que liquidar las divisas al tipo de cambio oficial del cierre del día anterior, Banco Nacional. ¿Sí? ¿Eso es lo que quería saber? Bien, quedó claro. ¿Las transferencias siempre se hacen en dólares? ¿O en este ejemplo de Perú, que dio de Perú, se hacen de peso peruano a peso argentino? No, no. Por lo general siempre es en dólares. ¿Por qué? Porque es como que se toma, el dólar es como, dólares o euros es lo más habitual. Incluso puede ser, hay mucha operación que se hace con Brasil, porque hubo un proyecto por allá por el año 2010, 9 o 10, de poder trabajar en Mercosur con todas las monedas, ¿sí? O sea que había transferencias en todas las monedas sin ningún tipo de complicación. Ahora, el importador a vos te puede transferir en la moneda que sea, ¿sí? Por lo general se utiliza el dólar, pero digamos, Perú te puede mandar sus soles, ¿está? Lo que vos no vas a recibir nunca como exportador es otra moneda que no sean tus pesos argentinos. Porque la conversión está por norma, el banco tiene la obligación de hacértela. Vos recibís pesos, soles se llaman los de Perú, vos recibís los soles, pero te hacen la liquidación de las divisas y a vos te van a depositar lo correspondiente a la equivalencia en pesos argentinos. Bien, y la única alternativa, digamos, si realmente requerés conservar esa moneda es abrir una cuenta en un banco de Perú, digamos, y que te transfieren ahí, ¿o no se puede tampoco? No, tampoco. ¿Sabes por qué? Porque vos estás obligado a liquidar divisas en Argentina. O podés hacer eso. A ver, el tema es así. Yo no les pasé porque no quería llenarlos de cosas que a lo mejor a muchos no les interesa, pero el que quiera yo lo tengo disponible, o les paso el número y ustedes busquen la comunicación del Banco Central y lean bien lo que dice la comunicación del Banco Central. No te da alternativa, vos estás obligado a hacer. Entonces, ¿qué puede pasar? Mira, yo consultas como esas he tenido un montón y yo entiendo la posición de incomprensión de quien no ejerce esto habitualmente y son las primeras veces que uno hace exportaciones, un exportador por primera vez que no puede entender por qué le pasa eso. Y no es que le pase a él, le pasa a todo el mundo. Vos estás obligado. Entonces, vos decís, bueno, yo me abro una cuenta en el exterior y me quedo con todos los dólares allá y no los traigo. Entonces no me los liquida. Está bien, está bárbaro. Pero vos, en el momento que oficializaste esa exportación y que esa exportación traspasó la última frontera argentina,
lo que se le llama la última aduana de salida, la misma aduana en el sistema remite esa información. Entonces, en AFIP ya saben que vos ya exportaste, que tu mercadería ya salió de acá. Por lo tanto, se considera que tu exportación está cumplida, como se dice. Y a partir de ahí, a vos te nace la obligación de liquidar esas divisas. Entonces, vos optás por abrir esa cuenta y dejar los dólares, los soles, lo que vos quieras allá. No importa dónde los tengas. Vos acá en Argentina tenés la obligación, porque encima tenemos ley penal cambiaria, vos no lo haces y existe una ley penal cambiaria, vos vas directamente preso, por decírtelo exageradamente, porque no liquidaste las divisas. Entonces vos dejás la plata allá, pero vas a tener que sacar los ahorritos que tenés acá, en algún lado, abajo del colchón, en una caja de seguridad, donde sea, y llevar esos fondos, esas divisas al banco y aplicarlas, ahí se llama, así se hace, se denomina técnicamente, y aplicarlas en esa exportación para la liquidación de divisas. ¿Me entendés? Vos ponele que tengas ahorrados $10.000 y vos vendiste, no sé, producto X, tengo el teléfono acá, entonces me sale decirles teléfono, vendiste teléfonos por $8.000. Y vos los dólares no los tenés en el banco, los tenés en tu casa, guardados en una cajita, o los tenés en una caja de seguridad, o los tiene tu padre, qué sé yo. Bueno, vos le vendiste, le decís al importador de Perú, no me mandes la plata, yo voy a hacer una apertura a través de un agente de bolsa, de lo que sea, la apertura de una cuenta en el exterior y vos deposítamelo ahí. Listo, vos lo depositas ahí. Ahora, vos en el momento en que tu exportación quedó cumplida, vos estás en deuda con el Estado argentino. ¿Sí? Y ahí te empiezan a correr esto de la ley penal cambiaria. Vos tenés un tiempo, vieron que en el trabajo, muchos de ustedes, sacaron bien la información que dependiendo de la posición arancelaria, les dice la cantidad de días que tienen para liquidar divisas. La mayoría de los productos que ustedes trabajaron, por lo menos los que yo tutoría, tenían 180 días. Es decir, que vos tenés 6 meses para hacer esa gestión. O sea que incluso podés dar un plazo de 6 meses para cobrar la expo. Ahora, si Perú te adelanta ese pago, eso es lo que dice la comunicación del Central, vos tenés solo 5 días para liquidar divisas. Si Perú y el Banco Central se entera por tu banco, porque tu banco tiene que informarlo, está obligado a informar que Felipe recibió los $8.000 en vez de suponer que tú exportás tu plazo de pago por posición arancelaria te vence el 1 de febrero. No, entonces de Perú te paga ahora y te llegan a vos esos fondos el 1 de octubre. El banco con el que vos trabajaste tiene la obligación de avisarle al Central que vos ya tenés ahí las divisas para liquidar. Y vos tenés 5 días solamente a partir de haberlas recibido para cumplir con el Banco Central, a pesar de que por posición arancelaria tenías los 180 días. O ponele que ya te hubieran corrido 30, te quedaban todavía 150 días. Pero en el momento en que el otro te paga, vos ahí tenés solo 5 días para liquidarlas. Y vos decidís, porque te las transfirió. Eso puede ser una situación. ¿Las tenés que liquidar? Sí o sí. La situación que vos me planteas es, no, Perú te dice, che, te abro la cuenta y te los dejo acá. Listo. Se cumplen los 180 días y a vos, el banco, te va a empezar a intimar que te falta la liquidación de divisas. Cuando te intima el banco, te empiezan a bloquear como exportador e importador. No es que empiezan a avisar, en algún momento se olvida. Son en bloqueos, no te pagan los reinteros, por ejemplo, no cobras los reinteros de exportación si vos no tenés ingresadas las divisas. Entonces, todo aquel que vende, ¿vieron? No sé en qué caso le habrá tocado a cada uno, pero los reinteros de exportación juegan un rolcito importante en definitiva, porque es un porcentaje que a mí me devuelven de todo lo que yo haya pagado y que a mí me permite utilizarlos para disminuir mi precio de exportación y así ser un poquito más competitivo. O sea,
es eso la función que tiene, por eso es un beneficio de exportación, ¿no? Bien llamado así. Vos, por ejemplo, haces la exportación, decidís no liquidar porque dejaste la plata allá y no querés llevarle los dólares que tenés guardados acá, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el sistema? El Banco Central, vía sistema de AFIP, te bloquea. Entonces, vos los reintegros de exportación no los vas a cobrar nunca. Y cuando vos te vas a ir a fijar por qué no cobraste el reintegro de exportación, te va a saltar un bloqueo con un código que significa que vos no liquidaste las divisas. Bueno, te esperan un ratito, te esperan un poquito y después te intiman y después te llega el problema judicial. Así de simple. Entonces, ¿qué pasa? Vos seguís con los dólares afuera y tu cuenta afuera, entonces vas a tener que sacar de estos días que tenés ahorrados acá, llevarla al banco 8 y decirle, acá vengo para liquidar mis divisas. Ingresar en tu cuenta esos fondos y tu banco, que finaste, el banco comercial, hace todo el procedimiento para la liquidación de divisas y te regularizan la situación en el centro. Te mareé, te fuiste. No quedó claro. O sea, como el único resultado es hacer una operación medio oscura en donde, qué sé yo, facturás una parte realmente y la otra, qué sé yo, encontrás otras vidas, no sé. La otra te la depositan ahí el banco en ese país. No sé. Pero escuchan, es complicado, pero ¿sabés qué? No tenés mucha alternativa tampoco para esas maniobras. ¿Por qué? Porque vos no te olvides que la aduana, dentro de esas funciones que nosotros le vimos cuando hablábamos de aduana, es la de fiscalización, ¿sí? Aduana, al momento de que vos haces la exportación real, está fiscalizando la cantidad que estás exportando, y acordate que una de las funciones era la fiscalización y la valoración. ¿Se acuerdan que yo les conté eso? Que nosotros no le podíamos mentir a la aduana y decir, che, si el teléfono a mí me cuesta 1.000, yo le voy a decir que me costó, o sea, que lo vendo a 500 para poder pagarle menos. ¿Por qué? Porque ellos tienen esa función de fiscalización y de valoración. Entonces yo no le puedo decir, no, lo vendí 500 cuando él me diga, che, el precio de referencia, el precio a nivel internacional es 1.000. ¿Por qué lo vendiste el 50%? Yo te voy a cobrar impuestos por 1.000 y ahí entras en una cuestión donde va a estar mirado de todos lados, porque vos estás subfacturando en ese caso. Es peor. Entendí. Es complicada, ¿no? Al final no se puede escapar tan fácil de aduana. No. O sea, no es solamente de aduana. En realidad es así. O sea, lamentablemente son las reglas con las que nosotros nos tenemos que mover. Digo, lamentablemente porque cuando las cosas están en líneas generales, en el sistema, están más acomodadas o no estamos tan con el agua al cuello, por decirlo bien, mejor, las cosas fluyen diferentes, porque, a ver, vos no tendrías control de cambio, vos no tendrías control para las importaciones, ahora, yo les cuento algo, uno no debe a veces mirar solo con el ojo de lo que me conviene y de lo que no, ¿no? Porque muchos exportadores se olvidaron que el tema de la liquidación de divisas no es esto nuevo, no es ahora que apareció en el 2010 y cuando lo pusieron fuertemente en septiembre del 2019. No fue en ese momento, o sea, las últimas comunicaciones, sino que esto viene del año 2002, que los exportadores estamos obligados a la liquidación de divisas. Lo que pasa que hubo periodos donde las cosas estaban como mejor, las reservas estaban buenísimas y no había a lo mejor tantos controles. Y cuando no hay controles, nosotros no hacemos las cosas como dice la ley, hacemos como a nosotros nos conviene y nos saltamos un montón de situaciones. Cuando las cosas se empezaron a complicar, año 2012, de un día para otro, nos quedamos todos los importadores, exportadores bloqueados en el sistema.
Y eso era porque a todos los que quedaron bloqueados, pero yo te puedo asegurar que era el 99,9% de los exportadores, en algún momento de los últimos 10 o 12 años debían la liquidación de divisas. Entonces empezaron a haber muchas empresas que tenían todos los fondos en el exterior, y que es así como vos me decís, te abro la cuenta, eso yo, y tuvieron que entrar a repatriar todos esos fondos para poder liquidar todas las divisas que debían. Pero entre AFIP y el Banco Central les sacaron todo el listado de lo que debían. Todo, no les faltaba una operación, ¿eh? Estaban, porque están los sistemas. O sea, hoy con el tema de tecnológico, donde cruza todo con todo, ya, no puedes hacer nada. Suena... a mí me, o sea, ahora, yo estoy tan familiarizada con esto, desde siempre, y no me extrañan, a veces surgen normas que son alocadas, vos decís, ¿cómo se les puede ocurrir esto? Y vos decís, ahora, ¿cómo hacemos? Pero bueno, uno va, a ver, encontrándole la vuelta, porque en realidad a nadie se le ocurrió nunca nada tan descabellado, o sea, todo tiene un sentido. Que nos puede gustar o no es otra cosa, y que a veces pareciera injusto, lo comparto y parece que es así. A mí el año pasado me pasó con alguien llegado, unos amigos que exportaban por segunda vez, que les cuesta mucho la exportación que ellos hacen, porque es carga IMO, carga peligrosa, entonces tienen autorizaciones de, miren, ustedes no saben todo lo que esos chicos tienen que hacer, salir a pedir y contratar gente en distintos puertos, porque por donde va esa carga hay que pagar, bueno, una cosa de loco, ¿no? Y cuando logran, me llama un día y me dice lo mismo, decime que no es verdad que yo no voy a cobrar en dólares. No, no vas a cobrar en dólares. Y decime que encima no voy a cobrar, me dice, al valor, porque uno dice el dólar y a nadie se le ocurre el valor oficial. Si yo te digo, va a cobrar la exportación en dólar, ¿qué dólar me decís vos hoy? Y me va a decir la cotización seguramente del blue, no me vas a dar hoy la cotización del oficial, que encima la del oficial es sin el 65%, o sea, estamos hablando del dólar de 100 y no del de 180, 187, no sé cuánto está hoy. ¿Sí? O sea, cuesta entender eso, pero es así. Así es, y así están las leyes, y así es como raro todo lo otro que fue. A ver, piénsalo diferente. Es como raro que nosotros tengamos un dólar oficial y un dólar paralelo. Es raro que tengamos un dólar oficial que tiene un 65% de carga impositiva. Es rarísimo, en ningún país del mundo sucede eso. Aunque tengamos un abanico de dólares, está el dólar de esto, el dólar del otro, no sabe al final el exportador a qué tipo de cambio le van a liquidar o cuánto. El vendi no sabe cuánto va a terminar cobrando, más o menos parecido. Pero bueno, es así. Entonces, volviendo, no sé, estás desilusionado, Felipe. No, quedó claro, profe, pero quedó claro. Desilusionado por el gobierno y todas las restricciones que nos tienen, pero bueno. Bueno, pero le pongamos onda y pensemos que las exportaciones nos tienen que ayudar a salir a mejorar todo esto. No por eso vamos a dejar de hacerlas. Negociemos con otras cosas. Bueno, por eso es, viendo todo esto, yo me vuelvo a 2 filminas atrás. Cuando yo les digo, lean o analicen los riesgos en los países de los países que ustedes tienen que recibir los fondos. ¿Por qué? Porque porque puede estar complicado y ustedes van a terminar siendo los perjudicados. Más allá de que nosotros, aparte de acá, nos perjudicamos, pareciera ser siendo exportadores. Por ahí suena feo, pero no, yo no lo quiero poner en esa posición, porque en realidad no es que te perjudicas, porque en realidad estás siguiendo los pasos de leyes que están escritas y que uno a veces sorprende mucho cuando no están preparados. Esa es otra cosa. Por algo sirve toda esta clase, díganme que algo les ha servido lo que les vengo hablando hace 5 meses. Leamos, nos tenemos que informar y saber dónde estamos parados, porque estas leyes es parte de esa información que ustedes tienen que buscar y saber. No las sabemos, no nos sorprende, uno de última las toma o las deja, o sea, lo haces o no lo haces, pero vos ya el panorama ya lo conoces, sabés con lo que te vas a encontrar.
Yo les quería mostrar, a ver si las encuentro. Ay, no. Profe, en caso contrario, yo igualmente pago en pesos, ¿no? A dólar oficial también. En caso de que yo importe. Sí. Ah, Para. ¿Qué sería el dólar oficial para vos? Porque vos tenés que comprarlo el dólar primero en el banco para poder girarlo. Y cuando los compras, paga la parte imposible, eso es el 65%. o sea, a mí me sale el 65% más caro importar que exportar. Claro, esa era mi consulta. Claro. Porque vos, a ver, espera, ¿quién es el que preguntó? Porque me salí de los listados de ustedes. Me gusta. Yo, profe. Espera. No, que no te veo. ¿Yo quién? Yo, Juan Sopelana. Ah, Juan. No, cuando vos vas a importar, a menos que vos ya los tengas a los dólares, ¿sí? Si vos los tenés, los podés, digamos, depositar, los tenés, por ejemplo, en tu casa, ¿sí? Los podés depositar los podés depositar en tu cuenta y vos de esa forma vas y le das la indicación de que transfieran ese monto, ¿sí? Ahora, volví a la misma. Ahora, cuando vos no tenés los dólares, ¿vos qué tenés que hacer? O tenés que adquirir los dólares. Entonces, para adquirir los dólares, vas a hacer la compra en el banco. ¿Me entendés? Igualmente, de la manera legal que lo haya conseguido, lo pagué más caro. Sí. O sea, lo tengo que... Sí, mira, cuando pusieron las restricciones del tope de los $200, el problema fue inicialmente de los importadores. Imagínate quién va a comprar por $200, nadie por mes, te autorizaban solo $200 por mes. Entonces hubo que hacer, los importadores tenían que hacer una gestión para que tuvieran autorizados a que les liberaran los cupos, el cupo de la compra, ¿sí? Claro. Igualmente también, o sea, es medio imposible que tener los dólares si al momento donde yo cobro mi exportación no me lo pagan en dólares también. Como que... Espera, no te seguí, decime de nuevo. Como que, o sea, yo si no me dan dólares cuando yo exporto, al momento de importar, ponerle que yo importe mi materia prima, es medio también complicado tener dólares para pagar. Seguro. Sumado a que si vos lo vendes, a vos te lo devuelven en pesos. Cuando vos vendés la exportación, vos vendiste en dólares, pero en realidad vos te ingresan pesos y vos tenés que tomar esos pesos para ir a comprar dólares. En ese momento vos también tenés una pérdida por tipo de cambio, por diferencia cambiaria. Claro. Esa es en realidad el problema, la queja del... les quería mostrar unas cartas de crédito y no, acá están. Ahí, ¿las ven? No, todavía no, profe. ¿No se ven? A ver, ¿qué es lo que pasa? Que yo no las puedo... Acá. Ahí. Sí, profe, ahora sí. Ahora sí. Bueno, entonces ese es el tema con el tema de la liquidación de divisas, importadores y exportadores. Eso es ahora, a lo mejor alguien no lo sabía o ahora puede entender un poco cuando escucha que se quejan de esto, de lo otro, que se recibe menos o de la liquidación. Sin juzgar si está bien o está mal, vieron que también suele escucharse
cuando el dólar se estabiliza un poco o la diferencia con el dólar paralelo, o el dólar paralelo no se mueve tanto, y dicen, no, lo que pasa es que están ingresando reservas en el banco porque el campo está liquidando. Cuando dicen que el campo está liquidando, es esto lo que está pasando. Entonces, las cosechas, ustedes, los que son de las zonas de campos, las conocen mucho más que yo, como son los periodos de venta y los cobros. Entonces, cuando hay ese flujo de ingresos que dicen está liquidando el campo, es porque hay un flujo de ingresos de divisas que va a parar a las reservas, porque están ingresando las ventas que han hecho de los cereales. Así es con eso. Y otra cosa, no es que no rige, sino que rige a través de la autorización, ¿no? Control de la autorización que se hace con el tema de la CIMI. Por ahí la tienen un poco más complicada las autorizaciones de esta CIMI, los que son netamente importadores, porque también en ese monitoreo lo que se hace es un control por parte de la entidad gubernamental del equilibrio de la balanza comercial por empresa. Es decir, las empresas que son importadoras y exportadoras se pide que tengan un equilibrio. Es decir, yo te autorizo que vos importes 100, pero exportame 100. Entonces, de esa forma, con ese equilibrio, se supone que sería beneficioso para todos por las reservas. ¿Está? Entonces, las empresas que son netamente importadoras son las que se les ha complicado mucho más el tema. En algún momento, eso hace unos años atrás, se trabajaba con lo que se llama cuenta y orden, se exportaba por cuenta y orden, es decir, yo, por ejemplo, que fabrico los teléfonos, terminaba exportando zapallitos, por decirles algo, pescado, cueros, remeras, y eso era porque se buscaban quiénes eran los exportadores que no eran importadores, y ellos tenían saldo para esa balanza. Entonces se hacía porque hay un sistema que se permite una destinación válida, que es exportar por cuenta y orden. Entonces yo, Valeria, yo exportaba teléfonos, ¿no? Pero los componentes de este teléfono eran importados todos. Entonces yo tengo muchas importaciones y no tengo tantas exportaciones porque también vendo en el mercado local. Entonces yo quedo desequilibrada en ese sistema. Entonces yo, ¿qué hacía? Lo buscaba Juan, suponete que Juan tenía una plantación de, ¿qué les dije yo? Zapallitos, supónganse, porque se utiliza mucho ese tipo de bienes. Entonces yo, con las exportaciones de Juan, yo exporto en nombre tuyo, entonces yo hacía exportaciones por cuenta y orden de Juan. Exportaba a Valeria por cuenta y orden de Juan. Juan exportaba a su cliente, él cobraba, yo no interfería en nada de eso. Pero a mí me sumaba al figurar yo como la que exportaba lo que él producía. Entonces, de esa forma, a mí me sumaba el saldo en las exportaciones y yo podía compensar con mis importaciones porque no empezaran a seguir importando. ¿Se entendió? Hasta ahora, en este periodo, digamos, no estamos involucrándonos con ese tipo de operatorios. En la época anterior también se apeló a hacer, porque si no quedaban muchos sin poder importar. Los que tenían muchas importaciones. Por ahí se toman decisiones que no son fáciles de manejar en el corto plazo. Vos con tiempo te vas acomodando, nacionalizás o sustituís importaciones por producción local, pero cuando vos tenés a lo mejor insumos que por material, por calidad o por lo que fuere, no es fácil reemplazarlos en el plazo inmediato, te genera ese desfasaje. Bueno, me vuelvo a lo que estábamos viendo, el tema de las cartas de crédito. Vieron que yo les decía que que el exportador hace como una factura pro forma y pone todos los datos habidos y por haber
pero los tiene que poner bien, porque el importador va a recibir esa factura, se va a ir a su banco y le va a decir, yo vengo a hacer una apertura de una carta de crédito para pagar esto. Y esto, todos esos datos, es la carta de crédito que va a emitir el banco. Fíjense, esta es una carta de crédito. Acá hay espacios que están en blanco porque yo los borré por una cuestión ética de las empresas que figuraban en estas cartas de crédito. Pero les quería mostrar para que vean cosas muy puntuales. Acá está la fecha, por ejemplo, la fecha de emisión de esa carta de crédito, ¿no? ¿Por qué es importante tener en cuenta eso? Porque yo les decía que a veces hay muchas condiciones que están puestas y que los embarques no pueden ser antes de la fecha de emisión de estos documentos. Entonces, figura la fecha de emisión porque después hay que chequear contra el documento de transporte cuándo efectivamente salió esa mercadería. Acá tienen datos del lugar, fecha y lugar donde va a expirar o a vencer esta carta de crédito. Acá tienen los datos en este caso era un importador colombiano, el que adquiría el producto. Por acá deben estar las descripciones de los productos. Acá está el banco del exportador, ¿sí? Aquí está nominado el banco del exportador, que es el banco que va a negociar esta carta de crédito, y acá está el plazo de negociación. O sea, ahí les dice que el plazo de negociación es a 45 días de la fecha de embarque. Es decir, que si se va hoy, yo tengo que negociar todos estos documentos para poder cobrar recién el día 15, contando a partir de hoy, sería el 15 de noviembre. Y después hay otras condiciones. Por ejemplo, este caso puntual dice que permite embarques parciales. Y ojo que esto es un dato y trasbordos acá, ¿no? Ahí abajo. Y esto es un dato interesante cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una venta con mucho volumen y que por una cuestión de la producción o de la salida de la producción, muchas veces pactamos, mira, me compro 100.000 unidades, bueno, yo voy a mandar 20.000 o 30.000 o 40.000 unidades por mes, no sé. Entonces, ¿qué quiere decir? Simple, yo le tengo que hacer 2, 3, 4, 5 embarques, los que sean. Tampoco dice cuántas unidades, pero sí me permite que yo, en esta negociación con el importador, que yo le vaya enviando la compra que él me hizo de manera parcial. Eso, cuando utilizamos un documento como este, tiene que estar especificado. ¿Por qué? Porque si ahí no dice que está permitido embarques parciales, esta carta de crédito se agotaría para el primer embarque y todos los que yo haga posteriormente no los voy a cobrar nunca. ¿Por qué? Porque no va a haber una apertura de carta de crédito y no va a estar contemplada el resto de las unidades. Entonces, uno tiene, cuando recibe estos documentos, tiene que revisarlos muy bien. La apertura, les vuelvo a repetir, las hace el importador. Y el importador irá a hablar a su banco con la factura pro forma y también le dirá, le pone ciertas condiciones. A lo mejor conmigo habla una cosa y después va al banco y dice otra. Entonces yo cuando lo recibo como exportador, tengo la obligación de chequear, pero todo, absolutamente todo. Porque todo lo que no esté exactamente igual a como está en este documento que yo les estoy mostrando, después, cuando yo vaya a querer cobrarlo al banco, me van a decir que no es la misma factura, que no es la misma mercadería, y me empiezan a cobrar multas que se llaman discrepancias por cada uno de los errores que yo puedo presentar en los documentos que adjunto para que me cierren el cobro de esta carta de crédito. Fíjense, pero se los voy a traducir todo esto que yo les dije. Ahí dice la descripción de las mercaderías. Bueno, la descripción acá, en este primer renglón, iba una descripción X, según, porque ese es el versito que dice acá arriba, yo porque me las conozco de memoria, dice según proforma número tal, ¿no? Y acá está, según proforma número 164 y 163 del 2008. Y acá va una descripción. Supónganse que ahí decía un código T,
100, color blanco, ¿está? Bueno, cuando yo voy al banco con todos los documentos ya en originales, pasaron los 45 días, llego el 15 de noviembre a mi banco a cobrar la exportación, la factura que yo emita, la definitiva, tiene que decir T, 100 color blanco, porque si la factura que yo emito dice T, 100 color blanco, esa no es la misma. No, pero sí es la misma, mirá, ahí salió con una coma, $150. 150, 120 es el valor más o menos, ponele que sea un 100, algún que otro banco. Eso es el valor que hoy cada banco cobra por un error que haya en estos documentos, o en los documentos que yo llevo que no están iguales que la carta de crédito que se aperturó. Ahí les dice, documentos a presentar o requeridos para yo poder cobrar, tengo que llevar un bill of lading, ¿sí? Que tiene que tener la condición limpio bordo. Esto es inconsignado a, ese es el nombre del colombiano que compra. Ahí está toda la dirección, fíjense, Santa Marta, bla, 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 notificado. Entonces, son los documentos que a mí me piden. Yo voy a ir con la copia del bill of lading, que es el documento de transporte marítimo. Voy a ir con una factura comercial en 3 copias de la factura comercial, que tiene que estar firmada en original, donde tiene que indicar la descripción de la mercadería tal como está acá. Bueno, yo se la borré, pero tiene que decir exactamente cómo está ahí. Y en la factura tiene que estar el Incoterm, que es el CFR, ¿sí? Bueno, cuando yo me presento, y un certificado de origen en un original. Cuando yo me presento, si algo de estos 3 documentos no está tal como está acá, que puede ser, por ejemplo, el ejemplo anterior que les di, la descripción de la mercadería, a mí me van a cobrar los $150 de discrepancia. Ahora, ¿qué pasa si yo, en la factura que emití, cuando digo que le vendo a Berge, Colombia, bla, 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 y le pongo mal la dirección y le pongo lote 45 en vez de ponerle 46, es otra discrepancia. Entonces ahí van a parar otros $120. Y yo tenía 120, ahora por haberme equivocado en el 5 con el 6, van otros 120, y así sucesivamente. O sea, es caro esto, sumado a esto de discrepancias. Yo no tengo, por eso se controlan mucho los documentos, por eso uno tiene estos SWIFT, los tenés antes, y vos qué haces, a medida que vas emitiendo los documentos, o que le decís por ejemplo, el forwarder, che, el documento de transporte, el bill of lading, fíjate que te paso exactamente la dirección que tiene que tener. Y uno le pasa al forwarder, le pasas todos los datos y le decís, esto tiene que estar escrito tal como está acá. Hasta el número de teléfono, hasta ahí, ¿sí? Con la coma, cuando ese documento de transporte está emitido, todos los documentos se emiten por lo general en borrador siempre, y uno tiene la opción de chequearlos. Uno le dice al forwarder, bueno, emitime el documento, pásame el borrador, el draft se llama, pásame el draft, nosotros el draft, arriba el escritorio, draft en mano, carta de crédito, SWIFT de la carta de crédito, y chequeas letra por letra, punto por punto, descripción por descripción. ¿Por qué? Porque antes de presentar los documentos tenés siempre la opción de poder corregirlos. Supónganse que el bill of lading hubieran salido con acá que no dijera la palabra lote 46. Entonces yo le puedo decir al forwarder, tiene un error el bill of lading, fíjate que en la descripción del consignee dice, le falta la palabra lote 46. Entonces él ingresa al sistema de la compañía naviera, le dirá, hay que hacer una corrección, la naviera pues, también, si pasa determinado tiempo nos cobra por eso, pero uno lo hace siempre dentro de los plazos donde no hay costo, corrige, lo vuelven a mandar, lo chequeamos de nuevo y no nos quedamos nunca conformes con que el otro diga, lo corregí, quédate tranquilo que lo corregí. No, pásamelo porque yo lo tengo que ver, que realmente esté corregido, porque cada cosa que no veo son $150. Sí, la suma de 150 más 150 más 150.
¿Está? Bueno, esto era simplemente a modo de, capaz que a alguien alguna vez le toca estar al frente de alguna situación, y esto es una carta de crédito, ¿está? Para que vean, por ejemplo, yo les quería traer para mostrarles. Bueno, termino, esperen que les quiero, les bajo esta presentación y les subo la que sigue. ¿En qué habíamos quedado? No, espera. Firma electrónica. Ay. Ay. ¿Están viendo la presentación? Sí, profe. Bien. Bueno, esa es la carta de crédito. Hasta ahí llegaríamos con lo más importante de los medios de pagos. Ahora les quiero dar en escasos 10 minutos el tema de precio. A ver, lo importante del tema del precio. Cosas a tener en cuenta. Nosotros tenemos que tener en cuenta, para poder cotizar, primero, contar con toda la información. Nada está librado al azar, nada dejen librado al azar, porque después no pueden corregirlo. Que palabra que ya se impone en un envío, ya sea por mail o con una factura pro forma o lo que fuera, no se puede desdecir, porque no es serio poder hacerlo después. Por supuesto que sería divino si le pasaron 100 y eran 90, decirle, te manejo algún tipo de descuento, no sé, porque de alguna forma uno se las inventa para corregirlo, pero decirles 90 cuando en realidad es 100, después no se lo podemos cambiar. ¿Qué necesitamos nosotros tener en cuenta cuando empezamos a trabajar el precio, a ver cuánto le vamos a cotizar a ese importador? Primero, tener en cuenta toda la información que tenga que ver con nosotros mismos, todos los costos, todos. Los costos no solamente de la producción, a veces nosotros confundimos o no nos damos cuenta en realidad, ese producto ya tiene precio, porque nosotros lo producimos para el mercado local también. Entonces nos tomamos de ese costeo, ¿sí? Decimos, no, pero si yo ya tengo el costo de ese producto, ¿le voy a sumar tantos dólares? ¿Le voy a sumar tanta utilidad? No, no es así, está mal. ¿Por qué? Porque en las operaciones de exportaciones, nosotros tenemos determinados costos solamente de exportación o que están afectados a esta operación de exportación. Como por ejemplo, ahí lo que les dice, la adaptación del producto. Si nosotros exportamos un producto a un mercado X, donde el envase, nosotros vendemos el mercado local envases de vidrio, no, envases de plástico, pero de 1 litro. ¿Sí? Resulta que el producto nosotros en esta investigación que hemos hecho antes y que determinamos y todo lo que ustedes están haciendo ahora del acceso al mercado, en el mercado de destino, ustedes se dan con que el uso y costumbre de ese país es que ese producto que nosotros vendemos no sale en botellas de 1 litro, sino que salen botellas de medio litro. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Listo, vamos a desarrollar ese envase, o sea, vamos a adaptar nuestro producto a hacer una adaptación, en este caso cambiando el envase, y resulta que la etiqueta que nosotros tenemos está en nuestro idioma, así que ponerla en doble idioma, por lo mínimo ponerla en inglés, y tiene que tener, la etiqueta nuestra es blanca, y allá las etiquetas blancas no sé qué les pasa, entonces sería mejor que fuera roja. Bueno, la cuestión es que adaptamos el envase para poder comercializarlo como están acostumbrados en el mercado ese. Todos esos gastos, todas esas modificaciones que yo voy haciendo, en realidad son costos, no gastos, son parte de la exportación. Entonces yo no puedo tomar el costeo que tengo hecho para el mercado local, porque no estoy considerando y no estoy sumando determinados costos que me afectan la exportación. Otra cosa, tener en cuenta, por ejemplo, las variaciones de volumen. Cuando yo tengo los costeos conocidos y bien hechos, yo voy a poder saber, por ejemplo, si es lo mismo, si no es lo mismo que yo venda 5 unidades, 100 unidades a que te venda 100.000 unidades.
Porque en esas 100.000 unidades yo voy a tener otros números también que tengan que ver con el costo del producto, o sea, con la adquisición de la materia prima, con la adaptación del producto, con las etiquetas, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo conocer la variación que puedo tener de costos por volumen. Eso me va a permitir después hacer ciertas concesiones en la negociación. Y bueno, esas concesiones tienen que ver con esa estrategia comercial. Si yo puedo ofrecerle 10.000 unidades más, o 1.000 unidades más, o 100 unidades más, ahí está esta forma en que nosotros podemos conceder algún tipo de beneficios. Después, conocer el mercado. Y esto es lo que ustedes tienen que hacer en esa entrega número 3. Ustedes van a trabajar la parte esta que les acabo de decir de todos los costos. Después, ¿yo cómo puedo saber si el producto, si la exportación o al final este proyecto es viable o no es viable? A mí me da que el precio de exportación es para venderlo en $50. Y me quedo con esa info y nada más, y salgo a buscar a alguien que me quiera pagar los $50. No, yo tengo que hacer una investigación y tengo que conocer cuál es el precio que puedo vender, de referencia de ese mercado. Como nosotros, no nos va a resultar fácil conocer el precio, el importador o el distribuidor importador paga a un competidor, nosotros sí podríamos investigar el precio de referencia, el precio del consumidor final. Supónganse que sea la bolsita de arroz. Entro a cualquier supermercado del mercado de destino, me fijo cuánto cuesta una bolsita de arroz parecida a la mía, de 1 kilo, sin demasiadas pretensiones en el envase, una bolsita común, y yo puedo saber si estoy cerca, lejos, más o menos. Supónganse que a mí ese precio, el que yo calculo, me da 5, y allá en el mercado de destino está a 5,50. El precio que yo calculo con la fórmula es el precio que le voy a cobrar al distribuidor. Después falta todo, el distribuidor tiene que nacionalizar, supónganse que le venda Incoterm FOB. Tiene que sumar el transporte, nacionalizar el producto, o sea, pagar los impuestos de importación allá, pagarle a su despachante allá, hacer la distribución física local, ¿sí? A lo mejor del puerto llevarlo a su almacén y después de su predio, de su lugar de almacenamiento, distribuirlo, poner su rentabilidad o su utilidad. Entonces, en 50 centavos no hay forma que nosotros podamos, que esa persona o ese importador tenga ese margen para moverse. Entonces, mi precio no va a ser competitivo en ese mercado, porque cuando el importador yo se lo venda a 5 y haga todo lo que tenga que hacer, no le va a dar nunca un precio al consumidor final a 5,50. Por eso nosotros tomamos esos precios de referencia. Es necesario fijarse. Después, y simplemente, ¿ustedes qué van a hacer? Cerrar el trabajo diciendo, el precio de referencia de este producto, un producto similar en ese mercado, es tanto. A nosotros el costo o el precio de exportación nos dio tanto. Consideramos que no es viable el proyecto, consideramos que puede ser viable el proyecto, consideramos que tenemos que hacer algún ajuste en los valores o revisar, consideramos que debiéramos empezar de nuevo, por decirlo de alguna forma. El empezar de nuevo no es hacer todo el proyecto de nuevo, yo lo que voy a empezar de nuevo es el método de sacar el precio, ¿sí? Es decir, voy a empezar a revisar todos los costos de nuevo, ver a dónde puedo disminuir, ver si mi rentabilidad no es ambiciosa, por decirlo de alguna forma, porque lo que primero voy a empezar a disminuir es eso, ¿sí? Después podré pelearle un poco puntos más, puntos menos al despachante, que me cobre un poco menos, y ver, algunos costos no son manejables para mí, están dados, ¿sí? Por ejemplo, el precio de un certificado, el transporte lo puedo pelear, el DESPA lo puedo pelear, pero lo que yo pago por una certificación no, lo que nosotros, los impuestos, los derechos de exportación que le pagamos al Estado, yo no puedo decirle a la FIP, mira, ¿me podrías bajar un puntito en lo que me estás cobrando? Porque no, eso está dado. Entonces, hay algunos que podamos manejar y otros que no. Para eso existe esta referencia que estamos pidiéndoles que busquen para que ustedes puedan, así, digamos, a modo de cierre, darse cuenta este trabajo que han hecho durante todo el año, si consideran ustedes, evalúen ustedes
si puede ser viable este proyecto para exportar o no. ¿Tá? Y por último, que no menos importante, pero esto que yo les digo no es solamente los fines del proyecto, esto que yo les digo es lo que hacemos todos habitualmente, o sea, salimos a buscar esa precio de referencia, salimos a ver cómo vende la competencia allá. Y, por último, tener en cuenta todos los costos logísticos, ¿sí? Porque son costos que están asociados a la exportación. Porque a mí esos costos, cuando supongamos que yo empiezo en esto que quedo por como excedida y empiezo a revisar, habrá muchos de esos costos que los podré empezar a estudiar. Y bueno, me cambio de compañía de forwarder porque me cobra una comisión muy alta. Bueno, en vez de... empiezo a negociar, bueno, no, prefiero, los saco, no sé, en vez de aéreo, manejarán ahí, evaluarán transporte, no, en vez de aéreo vamos a tener que ir con marítimo, llegarán más tarde, lo sacamos antes, no sé, pero ahorramos un poco ahí. Negociar con los transportes para los traslados a los puntos de aduana, bueno, hay un montón de costos ahí que uno cuando entra en revisión, un poco más fina, empieza a darse cuenta. Dos modos para calcular el precio de exportación. Por un lado, el método del costo y el otro lado, el método del pricing. El del precio es mirar ese precio de venta que hay en el mercado externo y a partir de ahí yo me vuelvo para sacar cuál puede ser mi utilidad. Cuando me vuelvo, empiezo a disminuir, a restar todos los costos y me va a quedar cuánto es la diferencia para poder determinar el método. Y el método del costo es, por supuesto, el que más conocemos todos, empezamos a sumar los costos, le sumamos la utilidad y obtenemos el precio que se lo podemos vender al importador. Les pido solo 5 minutos, intento que sea menos de 5 para terminar y mostrar la fórmula. El método del costo, hasta el punto E, ustedes lo conocen porque es lo mismo que hacen en el mercado local. Yo empiezo a sumar todos los costos de producción con las aperturas que conocemos. Yo tengo costos fijos, tengo costos variables, por supuesto que voy a tener insumos, voy a tener manos de obra, voy a tener todo lo que ustedes conocen. Tengo la sumatoria, costos de producción. Después tengo costos de administración. Esperen que yo acá se los puse abiertos. Miren. Después tengo los costos de administración y los de comercialización. Esos costos de administración puede ser, por ejemplo, el Departamento de Comercio Exterior, todo lo que a mí me va a administrar las operaciones de exportación. Les recalco mucho esto porque yo no puedo hacer un método de costo involucrando todo lo que yo voy a dejar en el mercado local, en la venta de mi mercado local. Porque todo lo que tenga que ver con costo de exportación los tiene que absorber pura y exclusivamente la mercadería que va al mercado de exportación, ¿sí? Entonces, si yo pongo una secretaria, pongo una persona, me contrato a mí para que te haga todas las investigaciones y todo, bueno, yo seré parte de los costos de administración. No voy a ser parte de los costos de administración de lo que venden acá en la provincia de Buenos Aires o la provincia de Santa Fe. ¿Se entendió, no? Por eso es este método, uno lo tiene que trabajar independientemente de lo otro. En los costos de, a lo mejor, en ese costo de administración, yo defino, por ejemplo, que tengo separados los almacenes o los lugares de almacenamiento. Entonces, todo lo que me requiera, personal de seguridad, las cámaras, no sé, los operarios, para operar ahí, para trabajar en ese punto, o si nosotros aplicamos, por ejemplo, controles de calidad diferentes, todas esas personas, o profesionales que se contratan para hacer todos esos controles, serán cargados solamente a esto. Después, los costos de comercialización tienen que ver con todo lo que afecta la exportación, esa operación puntual o las que vayamos a tener, estudios de mercado, esto que ustedes están haciendo, por ejemplo. Muchas veces se contratan consultoras o se pone una persona para que busque cuáles pueden ser las contrapartes en el exterior o cuáles son la investigación que ustedes están haciendo puesta en esa posición, ¿no?
Las promociones de venta, si nosotros acordamos con el importador que le vamos a enviar junto con la mercadería una serie de productos de promoción, ¿sí? Por ejemplo, para degustaciones o merchandising o lo que sea, para que ellos hagan algo. Bueno, si eso está incluido, el costo de esos productos también debe ser parte de este método, lo que se gasta en distribución, en publicidad, etc. Después tengo los costos financieros. Si adquirí fondos, créditos de prefinanciación o de financiación de exportaciones, y eso que yo voy a ir devolviendo después, yo devuelvo capital más intereses, todos esos intereses que voy a devolver son costos financieros que deben ser considerados también. Y después voy a tener costos de exportación, por una parte directos o indirectos. Directos o indirectos, si yo tengo envases, embalajes, los contenedores que pido para hacer los embarques, si tengo que hacer almacenamiento, todos los gastos, en este caso entran los logísticos, el seguro, el transporte. Yo estoy acá en Córdoba con la fábrica, no sé, en un punto de la circunvalación y mi venta va a salir aérea, no lo hago ni siquiera un marítimo Buenos Aires, aéreo. Entonces, ese transporte que yo pago desde mi fábrica hasta que entra al aeropuerto de Córdoba, supuesto caso que estuviera funcionando para exportación, en ese caso, ese transporte y ese tramo que puede tener hasta seguro contratado sobre la mercadería, eso es parte de los costos directos de exportación, ¿sí? Si nosotros, supongamos, fuéramos a hacer una exportación a Chile y mandamos de acá a Mendoza para recién hacer aduana en Mendoza, ese tramo Córdoba-Mendoza también es transporte interno, hasta, en ese caso no es puerto, sino hasta la última aduana de salida, es parte de ese costo de exportación. Y lo que se le llaman como otros gastos aduaneros pueden ser todas las certificaciones. Si ustedes tienen que pedir, por ejemplo, una certificación porque les tienen que autorizar que el producto es bueno, no afecta a la salud humana, supónganse que sean cremas, ustedes saben, cosméticas, supónganse que ese es el ejemplo, ustedes, ya lo hemos hablado esto, que necesitamos las certificaciones de ANMAT. O alguien necesitará, por ejemplo, dependiendo de otro tipo de producto, una certificación en SENASA o en el Instituto Nacional de Vitivinicultura, si fueran vinos. Bueno, esa certificación o una certificación de Secretaría de Industria por ser un eléctrico, por ejemplo, mercadería. Entonces, todos esos costos que van teniendo son parte de estos gastos aduaneros. El certificado de origen, para no pagar impuestos de importación, en el caso de que hubiera preferencia arancelaria con el país que están negociando, bueno, la Cámara de Comercio Exterior lo cobra a ese certificado. Seamos socios o no seamos socios. Si somos socios tenemos un descuento, pero lo pagamos igual. Eso se va a sumar. Y después, costos indirectos de exportación es lo que nos cobra el despachante, lo que nos cobra, ahí hay otros gastos bancarios que es cuando, por ejemplo, puede ser lo que nos cobra cobrar la exportación, las cartas de crédito, algún tipo de comisiones para esa operación puntual. Y otros gastos ahí logísticos. La utilidad. Yo puedo elegir ganar un monto fijo. Por ejemplo, yo vendo los teléfonos y le quiero ganar $5 por cada teléfono. O bien, puedo querer ganar un 35% sobre el valor FOB. Acuérdense que la base de tributación de las exportaciones es el valor FOB, independientemente del Incoterm que yo negocie con el importador. Si yo le negocié un Incoterm, por ejemplo, un DDP, no me importa, ese es un trato que yo tengo con él, pero yo a la aduana le tengo que llevar el cálculo del valor FOB, porque sobre el valor FOB será el cálculo del derecho de exportación que yo tendré que pagar. Beneficios, después el cálculo del beneficio, o sea, de los reintegros de exportación, se calculan también sobre el valor FOB. Esa información que ustedes buscaron en el CIBUCE que les decía, supónganse derecho de exportación 5%, es el 5% sobre el FOB. Y reintegro de exportación el 8%, el 7,1%, el 3% es el 7,1, el 8, el 3, lo que sea, sobre el valor FOB.
Y ahí tienen la forma. A ver, lo último que les digo y ya los libero. El precio FOB va a ser, acá arriba tienen la suma de los costos primeros, ¿sí? Hasta los costos directos de exportación, ¿está? Abajo, ¿por qué yo tengo términos abajo? Porque en realidad yo lo que estoy haciendo es un método de costo. Y el método de costo, si la lógica lo indica, yo tendría que sumar todo. Cuando sumo, sigo sumando. Olvídense que yo tenga un numerador acá. Yo sigo sumando acá, por ejemplo, costos indirectos de exportación. En ese caso, acá tengo hasta los directos. Los costos indirectos serían, por ejemplo, que el despachante me cobre el 2% del valor FOB. Entonces acá, seguidamente pondré más 0,2 por FOB, del valor FOB. Y yo estoy sacando precio FOB, yo no lo tengo ese valor, ¿sí? Más, el derecho es el derecho de exportación es el 5% del valor FOB. Entonces voy a poner más 0,05 por FOB. Y el reintegro, lo que voy a recuperar, es el 8% del valor FOB. Entonces, menos, porque lo recupero, el 0,08 por FOB. Y yo quiero una utilidad de un 30%. Entonces, lo último que le quiero ganar, voy a sumarlo, más 0,3 por valor FOB. En definitiva, yo acá voy a tener la sumatoria de todos los costos, más unos términos que están todos, es matemática pura, fórmula matemática. Están en función del valor FOB. ¿Qué hago con esos términos que están en función del valor FOB? Matemática de primer año del secundario. Me lo voy a llevar del otro lado del signo, ¿sí? Y entonces acá tengo precio FOB más todos los que me llevé de acá de este lado del signo, ¿sí? Saco factor común del FOB y me va a quedar, si yo tenía precio FOB más todos los otros términos y saco factor común, me queda 1 más el porcentaje del despachante más el porcentaje de los derechos menos reintegros de exportación más la utilidad de lo que quiera ganar, ¿sí? Precio FOB, paréntesis y todos esos términos. Todos esos términos que están multiplicando el valor FOB, yo me los traigo dividiendo. Y de esa forma yo tengo el numerador de esta fórmula. En definitiva, ahí los tienen. El precio FOB va a ser igual a la sumatoria de todos los costos de los costos de exportación sobre 1 más el reintegro menos los gastos de exportación que están en función del valor FOB menos la utilidad deseada. Conclusión, esa es la fórmula que ustedes pueden utilizar para el cálculo del precio si tuvieran todos los datos para calcular el precio. Datito, esta fórmula no la vamos a ver. ¿Qué quiere decir esta fórmula? Es la misma, con la diferencia que yo acá tengo la incidencia del impuesto a las ganancias, ¿sí? Para poder obtener, porque es en una parte que yo tengo que considerarla en el precio porque no la voy a tener, la tengo que disminuir para hacer bien el cálculo por mi utilidad. Entonces, dato simple, y ya nos fuimos. En el CIBUCE, ustedes tienen, para cargar, busquen bien, tienen la opción para calcular el precio FOB. Tienen desplegado todo lo que yo les acabo de decir, les van a salir las casillitas, ustedes van poniendo los datos ahí, y al último les tira el valor FOB. Si no lo encuentran, me avisan. Si quieren una planilla Excel que yo ya tengo hecha, con la fórmula cargada, se las puedo pasar, no tengo ningún problema, y si no, nos ponemos en contacto y vemos cómo yo les ayudo a armar el precio. ¿Estamos? Se fueron. Sí, profe, una consulta, ¿cuándo nos van a mandar qué grupo empieza a exponer el 22? Calculo que la semana que viene. Bien. ¿Está? Muchas gracias. Bueno,
Espero que no los haya, yo sé que los he mareado mucho en la última parte. El que no le queda claro, lo pueden ver ahí, yo ya creo que ya les subí esto, pero si no, nos contactamos y lo vemos un poco más tranquilo, para que ustedes ahora se puedan ir a la otra materia. Me quedo con el grupo que me había pedido que nos quedáramos hoy,